Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de manera excelente. Bueno, pues entramos al último de los temas que vamos a revisar para este curso, que es el tema de herencia, que es uno de los temas muy utilizados, muy potentes dentro del paradigma orientado a objetos porque nos da unas prestaciones impresionantes con respecto a la reutilización de código, que es una de las características que habíamos platicado que persigue en todo momento Java. Habíamos dicho que Java es un lenguaje de programación que no intenta descubrir el hilo negro, sino que se basa en la idea de reutilización al 100. Entonces, si hay algo que está funcionando, pues hay que utilizarlo y en la medida de lo posible adaptarlo si es que no funciona tal y como lo queremos, y evidentemente pues aquellas cosas que no estén desarrolladas, pues en este sentido habrá que desarrollarlas desde cero. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el concepto de herencia, que como les decía es un concepto muy importante dentro del paradigma orientado a objetos. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de introducción. Ya habíamos platicado cuando hablamos del marco conceptual del paradigma orientado a objetos, se presentó el concepto de herencia, pero bueno, vamos a profundizar un poco y vamos a ver lo más importante, ejemplos de aplicación de la herencia dentro del lenguaje de programación Java. Entonces, bueno, como sabemos y como ya les había comentado, las clases no existen en el vacío. En Java nada existe por obra del Espíritu Santo, sino que vamos a necesitar en este caso que estas clases provengan siempre de algún lado. Ya habíamos visto que las clases van a tener esta característica de fabricar objetos y a partir de ahí pues nosotros podemos comenzar a interactuar con los objetos dentro de nuestros programas, pero estos siempre deben de provenir de una clase. Y además les había comentado que estas clases adicionalmente pues tienen que venir de algún otro lado. Ese algún otro lado del cual todas las clases heredan características es la clase Object. De hecho, en nuestros programas ya hemos estado interactuando justamente con esta característica desde la perspectiva de los métodos equals y el método toString, que hemos tenido que sobreescribir para poder ajustarlo a nuestros requerimientos particulares, pero estos elementos están en la clase Object y no los hubiéramos podido utilizar en nuestros programas si nuestras clases no hubieran heredado justamente esas características de la clase padre de todas las clases en Java, que es la clase Object. Entonces, estas clases no existen en el vacío y normalmente se relacionan unas con otras. Los tipos de relaciones que nos vamos a encontrar son básicamente dos. Las relaciones de uso, es decir, cuando desde una clase se utiliza un objeto de otra. Entonces, por ejemplo, hay un cliente y un proveedor. Pensemos, por ejemplo, en un juego de dados, en donde tengo un dado que tiene ciertas características y este sería mi proveedor, y el cliente que lo va a utilizar, por ejemplo, podría ser la clase que implementa el método main. También vimos en el último de las aplicaciones que les presenté, la de la institución bancaria, que las clases también pueden tener relaciones de agregación o de contención. En este caso, se construyen clases a partir de objetos de otras clases. Podemos hablar, por ejemplo, de triángulos de líneas. Las líneas se construyen a partir de puntos, las barajas a partir de cartas y el banco a partir de las cuentas de débito. ¿Sale? Entonces, esta última relación garantiza que los objetos de una clase puedan usar objetos que provienen de otra, pero muy importante, se debe de respetar la funcionalidad existente, es decir, debo de utilizar el objeto tal y como viene y no puedo hacer ninguna modificación. Si yo necesito que el objeto tenga un comportamiento diferente, no lo puedo hacer desde la perspectiva de agregación porque debo de respetar la forma de trabajo que fue definido de la clase de la cual lo estoy creando. De manera que entonces surge la pregunta, ¿será suficiente que en mis programas pueda trabajar a lo más con relaciones de agregación y de contención? Bueno, si nosotros lo vemos desde el punto de vista de extensibilidad, lo que a mí me interesaría sí es poder utilizar los objetos que provienen de una clase, pero que yo tenga la posibilidad de modificar esos objetos o de adaptarlos a mi problema en particular, porque es muy probable que la solución que yo estoy intentando desarrollar tenga nuevos requerimientos o nuevas necesidades. Y muy importante, no debo de violar el principio de encapsulamiento, que recuerden que este es el principio que rige todo lo que hemos estado trabajando sobre paradigma orientado a objetos. Entonces tengo dos necesidades en particular: poder modificar o adoptar los objetos que provienen de otras clases sin que nosotros tengamos la violación, en este caso, al encapsulamiento. Entonces, algo que se debe de respetar.
La orientación a objetos entonces nos va a permitir en este sentido crear nuevas clases mediante la combinación, la extensión y la especialización de clases existentes. El mecanismo que se utiliza para poder lograr estas nuevas características se conoce como herencia. Entonces vamos a ver un ejemplo que no nos aleje mucho de lo último que estuvimos trabajando. Entonces, tenemos una institución bancaria que necesita desarrollar un conjunto de programas para manejar las cuentas bancarias de los clientes. Nosotros ahorita, con el programa de la cuenta de débito, lo que tenemos es la posibilidad de que una institución bancaria pueda en este caso trabajar con objetos de tipo cuenta débito, pero es el único tipo de cuenta que puede manejar el banco. Sin embargo, vamos a pensar que este banco que nos solicitó la creación de esta aplicación tiene nuevas necesidades, es decir, ahora adicionalmente a las cuentas de débito tiene o ha decidido crear cuentas de pago automático para servicios y además cuentas de crédito, es decir, dos tipos de cuentas que ahorita el programa que estuvimos trabajando para la institución bancaria no los puede solventar. Entonces, en cualquiera de estas cuentas, las operaciones que se pueden efectuar son retirar dinero, depositar dinero y conocer el saldo de la cuenta. Eso es independiente del tipo de cuenta. Son características o son comportamientos que son comunes a los tres tipos de cuenta con los cuales quiero trabajar. Y además tenemos aspectos particulares, por ejemplo, las cuentas que tienen el pago de servicios, además me van a permitir el pago automático, por ejemplo, del teléfono en una especie como de domiciliación. Y en el caso de las cuentas de crédito me van a permitir hacer compras a crédito, a diferencia de lo que sucede con las cuentas de débito, que las cuentas de débito, por ejemplo, solamente me permiten hacer compras con el dinero que tengo disponible, ¿sale? Y en este sentido, poder calcular el monto del crédito de las cuentas, ¿sale? Entonces, si aplicamos nuestra metodología de 3 pasos, el primero de los puntos me pide encontrar los objetos principales. ¿Cuáles? Pues los objetos que voy a programar, las cuentas bancarias, en este caso los 3 tipos que tengo, la cuenta de débito, la cuenta con pago y la cuenta de crédito, ¿sale? El segundo paso me pide determinar el comportamiento deseado para cada objeto. En el caso de la cuenta bancaria, lo que yo quiero es que pueda crear una cuenta, que pueda retirar dinero, que pueda hacer depósitos, que pueda consultar saldo. En el caso de la cuenta con pago de servicios, que pueda crear la cuenta, que pueda retirar dinero, que pueda depositar dinero, que pueda consultar saldo, que pueda pagar el servicio que tiene habilitado. Y en el caso de las cuentas de crédito, que pueda crear una cuenta, que pueda retirar dinero, que pueda depositar, que pueda consultar saldo, que pueda consultar crédito y que pueda comprar, en este caso, a crédito. ¿Sale? Y el tercer paso sería definir el escenario, es decir, crear un menú con las diferentes opciones para usar las cuentas y de acuerdo a la opción elegida solicitar o mostrar la información requerida. Bueno, uno de los aspectos que quiero marcar en este punto y que quiero que ustedes tomen en consideración es el siguiente. Entonces vean aquí que si nosotros nos vamos hacia la cuenta bancaria necesita tener la posibilidad de crear una cuenta. Necesito poder retirar dinero y necesito poder depositar dinero. Y vean que en el caso de la cuenta de pago necesito también la posibilidad de crear una cuenta, de poder retirar dinero, de poder hacer depósitos de dinero. Y en el caso de la cuenta de crédito también crear una cuenta, permitirme retirar dinero y permitirme depositar dinero y en las 3 hacer también consulta de saldo. Entonces vean que las cuentas con las cuales está trabajando o ha identificado el banco tienen comportamientos comunes. Entonces no quiero que pierdan de vista esta característica. En los objetos que están participando o que van a participar en mi problemática tienen características en común y eso va a ser muy importante que lo aprendamos a identificar siempre que vamos a trabajar con herencia. Entonces, si en un problema me piden trabajar con distintos tipos de objetos y estos objetos tienen características en común, entonces todo apunta a que la solución de esa aplicación tendrá que venir del lado de la herencia para que se pueda facilitar en este caso la construcción y su implementación. Entonces, no pierdan de vista esta característica, ¿sale? Bueno. Ahora bien, nos proporcionan una clase que se llama cuenta. Vean que en esta clase cuenta tenemos definido o se definen las cuentas en este caso por un solo atributo que es el saldo, que es de tipo double. Vean que tengo visibilidad privada porque necesito trabajar con encapsulación.
Tengo el constructor de la cuenta que recibe como parámetro el monto inicial de la cuenta y tengo métodos para poder retirar dinero a partir de un monto, para poder hacer depósitos a partir de un monto y para poder obtener el saldo que tiene esta cuenta. ¿Sale? Pero esta es una cuenta en general. Entonces, para poder resolver el problema de la institución bancaria tendría al menos 3 posibilidades. Una es, tomo esta infraestructura de la clase cuenta, abro un nuevo archivo y le pongo cuenta débito y creo una clase que pueda implementar cuentas de débito. Abro otro archivo, copio este comportamiento y le agrego el comportamiento para la cuenta de pago con servicio y lo guardo como la clase cuenta de pago con servicio. Y hago un tercer archivo en donde copio esto, agrego la funcionalidad adicional y lo guardo con el nombre cuenta de crédito. Esa podría ser una forma a partir de la cual podría yo resolver el problema tomando como base la infraestructura de la clase cuenta que ya me están proporcionando. ¿Sale? Entonces, en el caso de esta posibilidad, bueno, aunque se presenta, no resulta tan atractivo, tan adecuada, porque como les había comentado, no pierdan de vista que los objetos de los tres tipos de cuentas que maneja el banco tienen comportamiento en común. Entonces, el hecho de estar copiando y guardando 3 archivos me está dejando comportamiento que es el mismo. Y si es el mismo comportamiento, en principio yo no tendría la necesidad de estarlo copiando y pegando en cada uno de los n archivos que yo necesite si el banco necesitara n cuentas. Por ahí tendríamos un problema con respecto a esta forma de definición. Y la forma que se antoja en este caso más adecuada para poder solventar esta necesidad es utilizar el mecanismo de herencia. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a tener esta posibilidad de poder ampliar el comportamiento que tiene una clase a partir del mecanismo de herencia. Entonces, este mecanismo me va a permitir definir nuevas clases de forma incremental. Es decir, yo tengo una clase base, como ustedes lo pueden observar, que es la clase cuenta. A través del mecanismo de herencia de forma incremental, yo voy a poder generar clases que son muy parecidas, pero que no tienen las mismas características. Y entonces esto me va a permitir evitar la duplicidad de código que les había comentado que surgía si yo copio, pego y renombro los archivos con las nuevas necesidades o los nuevos requerimientos. Entonces, ¿qué va a pasar con la herencia? La herencia me va a permitir definir una nueva clase que voy a llamar C subíndice n a partir de una clase existente que estoy llamando en este caso C. ¿Qué va a suceder en la clase CN? Bueno, en la clase CN se van a definir solo los atributos y los métodos que difieren de los que actualmente existen en la clase C. Estos automáticamente se van a incluir, por lo tanto ya no los voy a tener que redefinir. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado vamos a tener en este caso atributos y métodos de la clase CN que van a ser todos los que tenía originalmente en la clase C, más aquellos métodos que la hacen diferente de mi clase base. ¿Sale? Esto es básicamente lo que va a suceder con la herencia. Entonces, estos últimos pueden ser nuevos métodos, puede ser la redefinición de algunos que ya venían de la clase de la cual estoy heredando, o bien la cancelación de métodos que ya existen en la clase C. Es decir, en este sentido, a la clase CN la vamos a denominar como subclase, clase derivada o clase hija, mientras que a la clase C la vamos a conocer como superclase, clase base o clase padre. ¿Sale? Entonces no pierdan de vista esta característica. Vamos a tener una ampliación, es decir, vamos a generar nuevas clases de forma incremental, nos vamos a ahorrar la duplicidad de código y vamos a poder en este sentido hacer redefinición, agregar nuevos métodos o cancelar métodos que ya venían definidos en la clase original. Esas van a ser características que voy a tener derivados del mecanismo de herencia. Entonces, cuando les presenté el marco conceptual del paradigma orientado a objetos, les presenté esta imagen. Entonces, les decía, esta es una imagen que me gusta porque nos permite ver de una manera muy gráfica qué es lo que está sucediendo con la herencia. Entonces, decíamos, en el caso que se está planteando aquí, pues aquí esta sería, por ejemplo, la clase padre o la clase base. Esta sería la clase padre. Esta sería la clase hija o clase derivada. Y vean que a su vez una clase hija puede ser una clase padre, porque esta, como ustedes pueden observar aquí, tiene también
su clase hija. Y esta a su vez también podría ser padre de otra clase y así sucesivamente. Entonces vean que a esta forma de definición es lo que nosotros vamos a conocer como jerarquía de herencia. Aquí lo dejo anotado, ¿vale? Entonces vamos a tener aquí, si lo pongo en términos más gráficos, a nivel de un diagrama, entonces tendríamos aquí a la clase padre. Pensemos que esta se llamara la clase A, esta la clase B y esta la clase C. Entonces, desde el punto de vista de UML, esto que voy a poner es UML. Entonces tendríamos esta clase hereda o tiene como hija a la clase B. Y a su vez, la clase B es padre de la clase C. Entonces, si nosotros verificamos esta jerarquía de herencia en este sentido, entonces lo que nos vamos a encontrar es que la clase C es más especializada. ¿Sale? Entre más descendamos en la jerarquía de herencia, vamos a tener clases más especializadas. ¿Qué significa que una clase sea más especializada? Significa que sabe hacer más cosas. Aquí lo voy a dejar. Entonces, sabe hacer más cosas. ¿Vale? Y si nosotros avanzamos en el sentido contrario, es decir, de clases hijas a clases padres, vamos a tener en este caso generalización o clases más generales. Entonces, básicamente, esta imagen que tengo definida aquí se explicaría en un diagrama de UML a partir de una jerarquía de herencia. Entonces, aquí hacia abajo, lo que nosotros tendríamos sería especialización, aquí lo voy a dejar. Y si veo la jerarquía de herencia en sentido contrario, es decir, avanzando en esta dirección, entonces lo que tendríamos en este sentido sería generalización, que son las dos perspectivas que nosotros podemos tener disponibles para poder trabajar con la herencia. Herencia por especialización o herencia por generalización. ¿Sale? Entonces, entre más arriba se encuentre la clase en la jerarquía de herencia, menos cosas sabrá hacer. Entre más abajo se encuentra en la jerarquía de herencia, más cosas sabrá hacer en este sentido la clase. ¿Sale? Bueno. ¿Qué es lo que va a suceder con el control de acceso? Bueno, si regresamos al ejemplo que estábamos trabajando de las cuentas, sería incorrecto intentar hacer una modificación del saldo de la que tengo definido en la clase cuenta. ¿Por qué no lo voy a poder modificar o por qué sería incorrecto? En este caso es incorrecto porque no olvidemos que la definición del saldo en la clase cuenta tiene una visibilidad privada. Entonces tenemos private, double, saldo. Entonces recuerden, esta visibilidad lo que obliga es que la modificación tenga que ser solo al interior de la misma clase que lo está definiendo, y si alguien del exterior quiere hacer una modificación tendría que hacerlo forzosamente a partir de su comportamiento, es decir, a partir de métodos. En este caso, los métodos que hemos estado trabajando para poder realizar estas operaciones son los métodos set o los métodos modificadores. Es la única forma a partir de la cual nosotros podemos tener acceso directamente desde el exterior a el atributo de una clase. Pero ustedes recordarán que ya lo estuvimos programando precisamente en la calculadora de complejos, en la calculadora de racionales. Ustedes vieron que al interior de la clase yo no necesito hacer referencia a los métodos set porque puedo tener el acceso directamente hacia los atributos de la misma, de los objetos con los cuales estoy trabajando, ¿sabes? Entonces, esa sería un poco los aspectos que tendríamos con el control de acceso, pero bueno, aquí no hay forma de hacerlo desde el exterior si no es a través de los métodos set, porque estamos encapsulando los atributos de la clase, del objeto, ¿sale? Entonces, bueno, si yo quiero tener elementos privados para todas las clases, excepto para las clases que están heredando mis características, no pierdan de vista el diagrama de la jerarquía de herencia. Entonces vean que hacia el exterior nadie debería de poder modificar, pero
Las clases que están heredando mi característica, ellas sí deberían de tener permiso de poder hacer la modificación porque al final son mis hijas, entonces ahí sí puedo permitir modificación. Nadie que no sea mi hijo, es decir, desde el exterior, debería de poder tener esta posibilidad, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos habilitar este permiso para que las clases derivadas puedan tener acceso a los atributos de clase y puedan hacer modificación, entonces necesitaríamos que se declaren los atributos no utilizando la palabra reservada private, sino protected, ¿sale? La otra visibilidad que les había comentado y que no habíamos estudiado hasta el principio tenía que ver justamente con esta otra visibilidad. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, vean que en el diagrama de la izquierda tengo a la clase A, que tiene atributos privados, y aquí si esta clase tiene atributos privados es la única clase que puede tener acceso a sus atributos y puede modificarlos. Si yo definiera clases utilizando la visibilidad protected, que es este óvalo en color azul, entonces vean que se permitiría que todas aquellas clases como la clase A1 y la clase A2 que derivan de la clase A puedan tener acceso a los atributos de la clase y puedan hacer modificación. Y vean que en este caso las clases que están en el exterior y que tengan, por ejemplo, visibilidad pública, pues no van a poder ver lo que está sucediendo en este caso con los atributos de la clase. Si lo vemos en la figura del lado derecho, que es una explicación mucho más natural de lo que está sucediendo con las visibilidades privada, protegida y pública, entonces vean que todo lo que está definido dentro del ámbito protected está al nivel o estaría dentro del control de acceso de la clase padre y ahí se podrían hacer modificaciones. Y vean que en este sentido nadie del exterior podría tener acceso a lo que sucede dentro de este entorno protegido que tendríamos, por ejemplo, de la barra de la casa, ¿sale? Entonces, bajo esta consideración, entonces lo que tendríamos es que en la clase cuenta habría que hacer la modificación de la visibilidad del atributo, cambiarlo de privado a protegido, y en este sentido no estaríamos haciendo ninguna violación a la encapsulación, ¿sale? Entonces hay dos formas a partir de las cuales se va a poder trabajar la herencia, con visibilidad privada y con visibilidad protegida. Desde mi particular punto de vista, lo mejor para trabajar con la herencia será trabajar con las visibilidades privadas. Esta me va a generar un control para los aspectos de invocación que será mucho más simple que cuando estoy trabajando con la visibilidad protegida, porque en la visibilidad protegida me da un grado de libertad adicional que eventualmente puede poner en conflicto al nombrado de los métodos cuando estoy definiendo los atributos dentro de una clase. Entonces debo de tener en este sentido mucho cuidado, y los ejemplos que yo voy a estar trabajando los voy a estar trabajando del lado de la visibilidad privada, pero no pierdan de vista que la herencia se puede trabajar con dos perspectivas, privada y protegida, y en ninguno de los dos casos estoy violando la encapsulación. Bueno, vamos ahora con los constructores. Entonces, el constructor de la clase base se va a encargar de proporcionar el estado inicial para la parte heredada, y este constructor se va a llamar cuando se crea el objeto de la clase derivada. Es decir, en la jerarquía de herencia, si yo quiero crear un objeto de una clase derivada de una clase hija, internamente dentro del constructor de la clase hija se tiene que hacer una invocación al constructor primero de la clase padre para poder inicializar el atributo base y después hacer la inicialización de los atributos derivados. El constructor de la clase derivada va a manejar y es únicamente responsable de manejar la parte que está agregada por esta. Es decir, la invocación que se hace al constructor de la clase padre se maneja y es manejado exclusivamente por el padre, y ahí no tengo ninguna injerencia, pero lo tengo que tomar como punto de apoyo para poder crear mis objetos. Pero el constructor de la clase derivada, ahí me encargo de hacer la modificación, validación o lo que yo requiera para los nuevos atributos que se estén definiendo dentro de la clase hija o la clase derivada. Entonces, el constructor de una clase derivada, cuando estoy trabajando con la visibilidad privada, entonces recuerden, hay dos formas de trabajar con herencia, y lo que voy a hablar a continuación es exclusivamente cuando estoy trabajando con visibilidad privada, ¿sale? Entonces, el constructor de una clase derivada va a incluir siempre la llamada super. Siempre que nosotros veamos la palabra super dentro de una invocación en una construcción o en una invocación de métodos, significa que estoy trabajando con el mecanismo de herencia
Y esta invocación super siempre va a hacer referencia a la clase inmediata superior de la cual yo esté derivando. Recuerden que en Java solamente tenemos herencia simple, entonces solamente puedo provenir de un padre o de una madre, como ustedes lo quieran ver. Pero entonces cuando hago la invocación super, esa es una de las ventajas que tengo. Al tener solamente herencia simple, no tengo que estarme preocupando de qué clase estoy heredando, porque solamente puedo heredar de una sola. Entonces la invocación super siempre hará referencia a la clase padre o madre de la cual estoy heredando, ¿sale? Entonces esta llamada super se hace dentro del constructor y lo que hace es una invocación al constructor de la clase base que se debe de ejecutar antes del cuerpo del constructor de la clase derivada. Esa es una regla que siempre debemos de respetar. Siempre que se va a hacer la construcción de un objeto de clase hija, lo primero que tiene que ocurrir es la construcción del objeto base, es decir, de la clase padre, antes de que pueda ocurrir los demás aspectos que están dando una especialización, en este caso a la clase. Para el ejemplo que les estoy mostrando aquí, en la creación de la cuenta con servicios no estoy agregando ningún comportamiento adicional, por eso aquí solamente vemos la invocación al constructor de la clase padre, pero si la clase cuenta con servicios tuviera algunos atributos adicionales en este punto, se tendrían que definir y el control sería completamente responsabilidad del constructor cuenta con servicios. La invocación super no es responsabilidad de la clase hija, esa se manda directamente a la clase de la cual estoy heredando, ¿sale? Bueno, en una jerarquía de herencia, la creación de un objeto de una clase derivada puede causar una serie de llamadas a constructores en la jerarquía. Por ejemplo, si regresamos a la jerarquía de herencia de las tres clases que les mostré en unas láminas atrás, entonces veíamos que A deriva B y de B deriva C. Entonces, si hago una construcción a C primero tiene que hacer una invocación a su clase padre, que es B, y para que pueda ocurrir la invocación al constructor de la clase padre B, tiene que ocurrir la invocación a el constructor de la clase padre, que en este caso es A. Entonces vean que ahí estamos teniendo una serie de llamadas en cascada hacia arriba para los constructores de la clase padre en la jerarquía de herencia con la cual estemos trabajando, ¿sale? De repente sé que pueden sonar muy abstractos estos conceptos, pero no se preocupen, una vez que vayamos a la parte práctica, me encargaré de retomar justamente esta característica de llamada en cascada hacia arriba, hacia los constructores de la clase padre. Entonces, no se preocupen si de momento les queda como muy abstracta la idea, nada más no pierdan de vista eso, que siempre tengo que ir hacia arriba hasta que llegue a la clase padre para que se pueda hacer la construcción de un objeto en una clase hija, ¿sale? Bueno, entonces decíamos, para la herencia tengo dos formas de visualizarla. La puedo ver por especialización o por generalización, ¿sale? Entonces, si necesitara programar las cuentas de crédito, estas cuentas permiten efectuar compras hasta cierto límite de crédito. En este sentido, para poder implementar esta funcionalidad, las cuentas de crédito van a requerir, además del atributo de una cuenta común, dos atributos adicionales. Uno para poder definir el límite de crédito y otro más para conocer el monto de la deuda del usuario. Entonces vean aquí, estamos teniendo la clase cuenta que tiene la estructura saldo y número de cuenta. Si yo me voy a la cuenta de crédito, además del saldo y del número de cuenta, necesito saber el límite y la deuda que está contrayendo este cliente. Y en el caso del comportamiento, pues tendríamos los métodos retirar, depositar y obtener el saldo, que esa es la naturaleza de la clase cuenta. Y en el caso de la cuenta crédito, además de retirar, depositar y obtener el saldo, poder comprar y poder obtener el valor que está adquiriendo como deuda el cliente, ¿sale? Entonces vean qué es lo que está sucediendo si yo hiciera una jerarquía de herencia, la voy a pintar por aquí. Y por eso se llama herencia por especialización. Entonces tendríamos aquí definida a la clase cuenta, y esta clase tendría como hija a la clase cuenta crédito. ¿Ok? Entonces, en este sentido, tendríamos una clase más especializada, que sabe hacer más cosas. Ustedes lo pueden ver aquí. ¿Qué además sabe hacer? Además de retirar, depositar y obtener el saldo, comprar y obtener el valor de la deuda. Sabe hacer más cosas que su padre, ¿vale? Eso es lo que sucede con la jerarquía de herencia en especialización. Bueno, entonces básicamente lo que tendríamos es lo siguiente. Entonces estaría creando
o cómo lo vería directamente desde el punto de vista de Java. Bueno, estaríamos creando en ese sentido la clase cuenta crédito. ¿Cómo sé que estamos implementando o cómo hago para que la clase implemente herencia? Bueno, siempre que vamos a implementar la herencia, entonces tengo que decirle a la clase hija o a la clase derivada que va a extender. Entonces, el usar la palabra reservada extends en una implementación, esto siempre nos va a hacer referencia a herencia. Pues aquí lo que estoy diciendo es que voy a heredar o voy a extender las capacidades de la clase padre, que en este caso está siendo la clase cuenta. Muy importante, recuerden, cómo estoy trabajando con herencia simple en este punto, solamente puede existir una clase. Aquí lo voy a dejar marcado para que no se les olvide, ¿sale? Aquí solo puede haber una clase, solo una clase, ¿sale? De lo contrario, tendríamos un error en compilación, porque solamente puedo heredar de una sola clase, dado que en Java tenemos lo que se conoce como herencia simple. Aquí lo dejo anotado. Herencia simple. Por eso es que solamente después del extends, solamente podemos tener una sola clase. Entonces vean que en este caso la clase cuenta crédito tiene, solamente está agregando lo nuevo que necesita, es decir, cuenta, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, ya tiene el saldo y tiene el número de cuenta. Eso ya lo tiene definido la clase cuenta, ya no lo tengo que redefinir y ahí estamos justamente aprovechando la herencia para poder evitar la duplicidad. Entonces, como ya tiene el saldo y el número de cuenta, me olvido de eso, ya se encarga mi clase padre y aquí solamente me voy a preocupar de lo nuevo, que es el límite y la deuda, que es lo único que me están pidiendo que se pueda agregar. Vean que en este caso la construcción de la cuenta crédito necesita en este caso el crédito o el saldo que tiene disponible. Entonces vean que lo primero que está ocurriendo es una invocación al constructor de la clase padre, es decir, para poder crear una cuenta de crédito, primero tiene que ocurrir la creación de una cuenta que tiene un número de cuenta y un saldo particular. Y después tengo la especificación o la inicialización de los atributos nuevos, es decir, de lo que se está haciendo cargo la clase cuenta crédito. Entonces vean que después de la invocación al constructor de su clase padre, ahora sí, puedo hacer la inicialización de los atributos que está definiendo como nuevos la clase cuenta crédito, ¿sale? Y bueno, aquí estaríamos entonces agregando, vean que ya no tengo el método para obtener el número de cuenta, ni para el saldo, ni para nada de lo que ya sabe hacer la clase cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer únicamente en la clase cuenta crédito? Pues simplemente agregar los nuevos métodos o aquel nuevo comportamiento que yo quiero hacer llegar, en este caso, a cuenta crédito. Estamos trabajando, no pierdan de vista, herencia por especialización. La clase cuenta crédito sabe hacer más cosas que los que sabe hacer la clase cuenta, ¿vale? Bueno. Entonces, como decía, la clase cuenta crédito es más especializada que la clase cuenta. La especialización en este caso se logró agregando atributos y métodos en la subclase o clase derivada. Sobreescritura, ya lo hemos trabajado, es un concepto que significa modificar el trabajo de un método en una subclase. Cuando nosotros trabajamos con el método toString, lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el método que está definido en la clase padre, pero lo estoy ajustando a las necesidades de la clase hija, que son cualquiera de las clases que hemos programado hasta el momento. Ahora bien, para que un método pueda sobreescribirse, necesito que este método no sea privado y tampoco sea estático. Esa es la única regla que se sigue para poder sobreescribir un método. Si un método se precede de la palabra final, entonces no se oculta, ¿sale? Pero es un método que está presente. Y si una clase tiene la palabra final, entonces no se puede derivar, ¿sale? Porque estaríamos trabajando como con una especie de clase constante, ¿sale? Entonces, bien importante al momento de hacer la implementación de herencia. La búsqueda en la jerarquía siempre va a ser de abajo hacia arriba, es decir, cuando estoy en una clase derivada, siempre tengo que recurrir a la clase padre cuando voy a buscar un método que no tengo previamente definido. Entonces, por ejemplo, si en la clase cuenta crédito yo hago referencia a obtener a obtener saldo, ahí no lo tengo definido. Entonces, ¿a dónde voy a buscar? Siempre voy a buscar hacia arriba, hacia mi clase padre. Debo de decidir en este caso cuál es el método a aplicar a un objeto en una jerarquía de herencia. Esto se denomina polimorfismo, ¿sale? Entonces,
Una de las características que vamos a tener, como ya les había comentado, es que las relaciones de herencia van a poder formar estas estructuras similares a un árbol. Entonces vean aquí, por ejemplo, tengo la clase cuenta, que es la clase padre, y de la clase cuenta, que tiene sus atributos y sus métodos, estoy derivando las clases cuenta con servicios, que tiene atributos diferentes a los que tiene la clase padre, es decir, atributos nuevos, con métodos nuevos, que pueden ser nuevos desde cero o sobre escritura. Y lo mismo sucede con la cuenta de crédito, sus propios atributos y nuevos métodos o sobreescritura de los que ya tenemos definidos en la clase padre. En el caso de las jerarquías, esta jerarquía no necesariamente es estática, es decir, es una jerarquía que puede cambiar dependiendo de las necesidades, puede cambiar hacia arriba, puede cambiar hacia abajo o a los lados debido a los nuevos requerimientos o a mejoramiento de ellos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un crecimiento a lo ancho. Entonces vean que tenía originalmente la clase cuenta con servicios, la clase cuenta de crédito, y el banco acaba de definir un nuevo producto que se conoce como cuenta de inversión. Entonces estamos agregando a la derecha o como hermana de cuenta con servicio y cuenta de crédito, pues la cuenta de inversión. Entonces ahí tendríamos un crecimiento a lo ancho, pero también podemos tener crecimientos a lo largo. Tengo la clase cuenta, cuenta con servicios y cuenta crédito, y vean que en este caso estoy teniendo hacia abajo como hijos de la clase cuenta crédito, que tengo un crédito nacional y un crédito internacional, y a su vez nacional e internacional podrían derivar otras clases o otras cuentas mucho más específicas, ¿sale? Entonces, crecimiento a lo ancho significa agregar hermanos a clases. Crecimiento a lo, en este caso a lo largo, es agregar hijos a las clases derivadas, ¿sale? Bueno, entonces, muy importante, las relaciones de herencia son transitivas. ¿Esto qué implica? Esto implica que además de las propiedades definidas en una clase, un objeto va a tener siempre todas las propiedades de su padre y el padre de su padre, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este pequeño programa tengo la clase animal, que define al método comer. Si yo creo una clase mamífero que extienda animal y aquí defino nacer, significa que mamífero ya va a saber hacer dos cosas, comer y nacer, porque era lo que ya sabe hacer el padre. Si a partir de aquí genero la clase gato que extiende a mamífero, un gato sabe cazar ratones y sabe ronronear, pero como hereda de mamífero también sabe nacer, y como mamífero hereda de animal, entonces sabe comer. De manera que si en la clase que implementa el método main yo generara, por ejemplo, el gato Garfield, este gato podría nacer, podría comer, podría cazar ratones y podría ronronear, ¿sale? Porque son cosas que ya sabe hacer, en este caso, los hijos. Y muy importante, aquí me faltó, pero lo voy a dejar en este sentido anotado para que no se nos olvide. La invocación de los métodos pues no es simplemente el método como tal, sino lo que tendría que hacer es directamente definido a partir del nombre del objeto. Entonces vamos a suponer que este objeto no se llamara Garfield, aquí lo voy a poner, vamos a pensar por practicidad que fuera el gato G. Entonces para poder invocar nacer tendríamos que poner G.nacer, para invocar comer sería G.comer, para invocar cazar ratones G.cazar ratones, y para ronronear G.ronronear. Es el objeto seguido del nombre del método, ¿sale? Bueno, ¿cuáles van a ser las ventajas que tendremos en la herencia? Bueno, como ustedes pueden observar, se reduce el tiempo que toma construir nuevas aplicaciones. Las nuevas clases son pequeñas porque nada más me debo de preocupar del nuevo comportamiento que se está agregando. No es necesario tener el código de las clases para poder extenderlas. Esa es la otra característica y ventaja que tengo con la herencia. Las aplicaciones son más fáciles de entender debido a que es menos el software que se está agregando. Se facilita el mantenimiento debido a que si hay algo mal, solo que tengo que reparar en un solo lugar. Es decir, si al momento de hacer una jerarquía de herencia me marca error, pues el error no viene en el padre, porque el padre ya estaba funcionando. Es decir, el error viene en lo nuevo que estoy agregando, es decir, en el hijo. Y al igual que sucede con la agregación, en la herencia me va a permitir definir una nueva clase, pero en este caso reutilizando una clase existente, y la nueva clase proporciona parte de funcionalidad usando los servicios de la clase existente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el efecto que la interfaz de la clase padre tiene sobre la interfaz de la nueva clase.
Aspectos que tienen que ver con la compatibilidad, que también es muy importante y que lo vamos a estar trabajando mucho cuando estemos trabajando o estemos haciendo navegación entre las clases hijas y la clase padre, ¿sale? Entonces, muy importante y una regla que debemos de tener bien presente es que un objeto de una subclase puede usarse en cualquier lugar que un objeto de su superclase. Entonces, vean a continuación. Tengo la definición de una referencia cuenta, que es de tipo cuenta. Después tengo un objeto que se llama cuenta CS, que es un objeto de tipo cuenta con servicios. Y tengo cuenta CRED, que es un objeto derivado o que estoy creando de la clase cuenta de crédito. ¿Qué puedo hacer en cuanto a asignación? A una cuenta le puedo asignar una cuenta de crédito, ¿sale? Es decir, a un padre lo puedo asignar con un hijo. ¿Qué es lo que no puedo hacer a un hijo? Agregarle la información del padre. En este caso, ¿por qué? No lo puedo hacer porque recuerden que no puedo asignar lo general a lo particular. Básicamente la asignación que estaría teniendo aquí es que en este caso en la cuenta lo que nosotros estamos teniendo aquí, esto es lo general y aquí tengo lo particular. Entonces puedo ir de lo particular a lo general. ¿Pero qué no puedo hacer? No puedo ir de lo particular, aquí lo voy a anotar, de lo particular, no puedo ir, o no, más bien, no puedo ir de lo general a lo particular. Esto no se permite, ¿sale? Porque en la generalidad estoy abarcando un campo mucho más amplio. Y un campo mucho más amplio no lo puedo hacer caber en un campo mucho más pequeño. Por eso es que sí puedo ir de particular a general, pero no de general a particular. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para que este escenario de general a particular pudiera suceder? Vean que aquí lo que tendría que aplicar sería lo que nosotros hemos estado trabajando y que conocemos como cast. En este caso sería un cast explícito. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hago el cast explícito? Lo que estoy haciendo es quitándole generalidad, es decir, estoy ajustando el campo general al campo particular que necesitamos, ¿sale? Entonces, en este caso, se puede asignar a un objeto especializado a uno más general, pero no al revés, ¿sale? Y para que esto pueda suceder, tiene que hacerse con una conversión explícita, ¿sale? De lo contrario, no es posible hacer esta asignación. Reglas generales para conversión explícita son: si la asignación es de la forma padre igual a hijo, no es necesario indicar ninguna conversión, como había platicado. Si la asignación es de la forma hijo igual a padre, entonces se requiere hacer la conversión explícita para que el padre tenga solamente las características del hijo, que es lo que necesito para poder hacer la asignación. No se puede asignar ni hacer conversión entre clases que no tienen relación directa. Por ejemplo, no es posible hacer una asignación de una cuenta de pago con servicios a una cuenta de crédito, porque entre ellas no hay ninguna relación de herencia. Lo puedo hacer todo con respecto a cuenta, que es el padre de todas, pero entre los hermanos no es posible porque cada hermano tiene sus propias características. Para evitar problemas es conveniente siempre utilizar el operador instance of. Entonces el operador instance of me va a permitir saber a qué clase pertenece o de qué clase proviene un objeto. Entonces va a ser muy importante que nosotros estemos ocupando en nuestros programas y vamos a hacer mucha referencia al operador instance of, que me va a permitir determinar si un objeto pertenece o proviene de una clase en particular. Y este operador se usa generalmente seguido de un operador de conversión explícita, es decir, el nombre de una clase entre paréntesis. Bueno. Vamos a ver ahora lo que sucede con la generalización mediante la herencia. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita ha sido el incremento de capacidades de una clase base. Entonces, la herencia hasta ahorita se ha presentado como especialización de una clase existente para crear nuevas clases, agregando nuevos atributos o métodos necesarios para lograr esta especialización. Ahora bien, durante un diseño de una solución a un problema se pueden obtener diversas clases relacionadas y no existen clases para extender. Se puede crear a partir de este escenario de cero una jerarquía de herencia, tomando clases con elementos en común, es decir, realizando una especie de factorización de estos atributos para poder así generar la superclase
y con él ir trabajando las clases derivadas. Por ejemplo, vamos a suponer que un investigador desea llevar el control de libros, tesis y artículos que tiene para realizar su trabajo. La información que requiere de los libros es el nombre del autor, el título editorial y el año de publicación. Voy a marcar aquí los atributos que son en común para que no los perdamos de vista. Entonces tengo nombre, título editorial y año de publicación. Eso es en el caso de los libros. En el caso de las tesis requiere el autor. Entonces vean aquí, voy a marcar los elementos que están siendo en común. Entonces tenemos autor en el caso de los libros y necesito autor en el caso de las tesis. El libro tiene un título, la tesis tiene un título. La tesis tiene un director que no existe en el caso de los libros. Tiene un año de graduación que lo podríamos hacer equivalente con el año de publicación del libro. En el caso de los artículos necesitamos el autor. Necesitamos el título del artículo como sucedió con el libro. El nombre de la revista que no lo tengo ni en las tesis ni en los libros. Y tenemos el año de publicación que sí lo tengo en los libros y tengo en las tesis. ¿Sale? El volumen y el número de la revista pues son particulares en este caso a las revistas que están funcionando en este problema. Entonces vean que aquí tengo estos atributos en común. Estos atributos, como son comunes a los tres tipos de objetos, lo que podría hacer es una factorización para poder generar así mi clase padre o mi superclase. Entonces vean, aquí tendríamos la obra a partir de título, autor, tema y año, y después de ahí tendríamos el libro, que lo que hace una obra un libro sería la editorial, lo que convierte una obra en tesis es el director y el grado, y lo que convierte una obra en artículo sería la revista, el volumen y el número. Y tendríamos aquí nuevos métodos o sobreescritura de los métodos que tendríamos en este sentido en la obra. Una herencia, mediante generalización. Este es el punto de partida que nosotros vamos a tener en la mayoría de los problemas, es decir, nos van a dar una especificación, de ahí lo que vamos a necesitar hacer es una tabla con los atributos que son comunes para poder ver si los podemos factorizar y poder así generar nuestra clase padre, ¿vale? Y bueno, para finalizar, como les había comentado, no puede existir nada que no en el vacío en el caso de las clases. Todas deben de provenir siempre de algún lugar, y en este caso todas las clases que vamos a programar y las clases que hemos estado programando, todas sin excepción, provienen de la clase Object, ¿sale? Y esta clase está definida en el paquete java.lang. En ella se va a definir la estructura y comportamiento que todos los objetos de todas las clases deben de tener. Y hay algunos métodos que son particulares de la clase Object. Nosotros hemos trabajado en particular dos, que es el método equals, que me permite comparar dos objetos, y el método toString para convertir un objeto a su representación en formato cadena. Pero tenemos algunos otros métodos adicionales que están definidos en la clase, pero que no hemos utilizado, y no tiene ningún sentido profundizar porque no estamos aprovechando o programando todas las características de la clase Object. Recuerden que este es un curso de introducción a la programación, entonces solamente estamos quedando nuestra abstracción, solamente la vamos a centrar en aquellos aspectos que realmente son de interés para el trabajo de las clases o de la solución de problemas. Entonces voy a dejar simplemente ese nivel, pero no pierdan de vista que la clase Object es la clase padre de todos los objetos que tenemos directamente definidos, de todas las clases, que se han creado hasta el momento y de las que vamos a crear en lo sucesivo, ¿sale? Entonces, bueno, espero que esta explicación haya sido clara. Por favor, revisen los conceptos. Si hay algún concepto que no resulta claro, espero que se aclare en los ejemplos prácticos, y si no, bueno, con todo gusto me pueden contactar y yo hago la aclaración correspondiente. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la siguiente entrega, que ya serán los ejemplos prácticos del tema de herencia. Muchas gracias a todos y nos vemos.